Hola queridos amigos, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube para que puedan seguir accediendo a mayor contenido educativo. En esta ocasión, como podrán apreciar en el tablero, vamos a ver el desarrollo de un sistema de ecuaciones simultáneas de primer grado, tres ecuaciones simultáneas con tres incógnitas, pero lo vamos a realizar a través del método de eliminación Gauss-Jordan. Este método consiste principalmente en que vamos a generar una matriz de coeficientes. En esta matriz vamos a colocar los coeficientes de cada una de esas ecuaciones y de cada una de esas variables que se encuentran en las ecuaciones originales. Y lo vamos a ampliar la ecuación con todos los valores que se encuentran al lado derecho de la igualdad. Vamos a iniciar el proceso. Tenemos que para la primera ecuación los coeficientes son 1, 1, 1 y 1. Aquí lo tenemos, 1, 1, 1 y 1. En mi segunda ecuación, los coeficientes son 2, 3, menos 4 y 9. 2, 3, menos 4 y 9. En la tercera ecuación, 1, menos 1, 1, menos 1. Acá lo tenemos 1, menos 1, 1, menos 1. Una vez ya hemos transcrito cada uno de los coeficientes, entonces es importante que expliquemos qué son todos estos colores que tenemos aquí. Vamos a empezar indicando que hemos marcado la diagonal principal. Dentro de esa diagonal principal hemos encerrado en un círculo azul cada uno de los valores que componen esa diagonal principal y que de acuerdo al método de eliminación Gauss-Jordan, nuestra respuesta se va a encontrar allí. Nosotros necesitamos convertir en uno cada uno de esos valores que están dentro de la diagonal principal. ¿Quiénes son ellos? A11, A22 y A23. Esas son sus posiciones dentro de la matriz. A11 es el 1, A22 es el 3 y A33 es el 1 positivo. Pero antes también tenemos que están los triángulos rojos que tenemos aquí. Son 6 triángulos rojos. Y esos triángulos rojos, como tenemos escrito aquí, debemos convertir cada uno de ellos en 0. ¿Quiénes son? A31, A21, A32, A13, A23 y A12. Físicamente dentro de la matriz vamos a cada uno de ellos. A31, A21, A32, A13, ¿verdad? A13, fila 1, columna 3, A23 sería fila 2, columna 3, y A12, que sería fila 1, columna 2. Una vez ubicado cada uno de esos valores, ahora queremos que usted tome en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cuál es el procedimiento que debemos utilizar para desarrollar esto? Consiste en lo siguiente. Lo primero es que nosotros debemos buscar por debajo de la matriz, perdón, de la diagonal principal, cuál es la columna que tiene más valores dentro de los triángulos que representan que deben convertirse en 0. Si nos percatamos, la primera columna tiene 2 triángulos y la segunda columna tiene un triángulo. Quiere decir que nosotros debemos empezar, y en eso consiste el procedimiento, debemos empezar a transformar en 0 las columnas que tengan mayor valor. Y nos vamos a ubicar de la siguiente manera. Si estamos por debajo de la diagonal principal, vamos a tomar la columna con mayor cantidad de triángulos y vamos a irnos a la última fila. Si estamos por encima de la diagonal principal, vamos a buscar también la columna con la mayor cantidad de triángulos para empezar con ella, y nuestro primer valor va a ser el que está en la primera de las filas. De esta manera nosotros vamos a ir avanzando por columna. Quiere decir que nuestro primer valor a trabajar o a transformar en 0 va a ser la posición A31. Después de él vamos a buscar transformar la A21. Cuando terminemos con la A21 vamos a buscar transformar la A32. Y cuando terminemos con la A13, que se encuentra en la fila 1, columna 3, luego seguimos con la posición A23, que sería la fila 2, columna 3, y finalmente terminaríamos con la fila 1, columna 2, sería la posición A12. De esa manera es el algoritmo sobre el cual vamos a ir trabajando. Ahora, ¿en qué consiste este procedimiento? Nosotros debemos realizar operaciones con las filas y las columnas. Debemos realizar operaciones en donde podamos multiplicar una fila por un valor y aplicar algún tipo de suma o resta, dependiendo de la necesidad, entre las distintas filas. Ahora, hay un punto clave aquí en esto. Vamos a iniciar visualizando la posición A31. Es el primer valor que queremos transformar en 0. La A31, su posición nos dice 3 y 1.
Eso también nos da una clave. Nos está diciendo que entre la fila 3 y la fila 1 debo hacer las operaciones para transformarlo en cero. Yo voy a tomar la fila 3 y la fila 1 y debo buscar qué operaciones puedo hacer. A los dos ser el mismo valor, entonces quiere decir que solamente debo restar. Restar la fila 1 menos la fila 3 y de esa manera se va a transformar en cero. Ya obtendríamos la fila 31, perdón, el valor de la posición A31 se convertiría en cero. Pero vamos ahora con la posición A21. La A21 nos dice que es fila 2 y fila 1. Debo hacer operaciones entre la fila 2 y la fila 1. Como la fila 1 es 1 y la fila 2 es 2, entonces yo debo multiplicar la fila 1 por 2 y restar ese valor menos la fila 2 y voy a obtener mi nueva fila 2 en donde se va a transformar en 0 esa posición. Vamos a hacerlo. Vamos a aplicar ese procedimiento. Restamos fila 1 menos fila 2. 1 menos 1 nos da 0. 1 menos menos 1 nos da 2. Y 1 menos 1 nos da 0. 1 menos menos 1 nos da 2. De tal manera que ya tenemos nuestra nueva fila 3. Ahora vamos con nuestra fila 2. La operación es 2 veces la fila 1 menos la fila 2. 2 por 1, 2, menos 2 es 0. 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. 2 por 1, 2, menos menos 4 nos da 6. Y 2 por 1, 2, menos 9 nos da menos 7. Tenemos entonces una nueva matriz que ha resultado del procedimiento que hemos aplicado. Ahora, notamos lo siguiente. Tenemos un 0 que no estamos buscando, no requerimos que haya un 0 allí. Recuerden que los valores que estaban encerrados con el círculo azul deben tener un valor de 1 al final y si mantenemos ese 0 allí nos va a traer problemas al final. Así que lo más sencillo para nosotros es invertir las filas. La fila 3 que pase a ser la fila 2 y la fila 2 que pase a ser la fila 3. Lo hemos descrito aquí en el procedimiento. Fila 2 pasa a ser la fila 3, la fila 3 pasa a ser la fila 2. Realizamos esta inversión y nos queda nuestra nueva matriz, cambiando las posiciones. Ahora, al analizar, me queda un menos 1 en la posición de la fila 3, columna 2, la posición 32. De por cierto, ya hemos transformado en 0 la A31 y la A21. Ahora queremos transformar en 0 la A32. 32 me dice que debo utilizar la fila 3 y la fila 2 para realizar una operación. Si veo la fila 3 y la fila 2, resulta que yo puedo a la fila 2 sumarle 2 veces la multiplicación por la fila 3 y me va a transformar este valor en 0. Aquí tengo la operación escrita. Vamos a continuación a desarrollarlo de esa manera. Aplicando la operación tenemos lo siguiente. La operación, recordemos, es F2 más 2 F3. Vamos a realizar eso y vamos a mostrar cómo queda la matriz entonces. Vamos a sumar F2 más 2 por F3. F2 es 0, más 2 por 0 es 0, eso me da 0. F2 es 2, más menos 1 por 2 es menos 2, así que 2 y menos 2 me da 0. F2 es 0, más 6 por 2, que es 12, me da 12. Y F2 es 2, más 2 por 7 menos 14. Así que 2 menos 14 me da menos 12. De esa manera obtengo mi nueva fila 3 y la fila 1 y la fila 2 se mantienen exactamente iguales. Llegado a este punto, entonces nos damos cuenta que nos queda pendiente de transformar en 0 la posición de la fila 1, columna 3. 1 y 3 nos dice que debemos hacer operaciones entre la fila 1 y la fila 3. La operación, como en la fila 1 tengo un valor de 1 y en la fila 3 tengo un valor de 12, entonces si yo la fila 3 la resto de una multiplicación de 12 por la fila 1, este valor se va a transformar en 0. Vamos a realizarlo. Fila 3 es 0, menos 12 por 1. 12 por 1 es menos 12, me queda menos 12. 0 menos 12 por 1, me queda menos 12. 12 menos 12, me queda 0. Y menos 12 menos 12 son menos 24. Nos quedan la fila 2 y la fila 3 exactamente iguales, no han tenido más cambios. Ahora visualizamos que nuestro último valor para transformar en 0 es la posición de la fila 1, columna 2, o sea, la A12.
nos dice que las operaciones van a ser entre la fila 1 y la fila 2. La fila 2 tengo el valor de 2 y en la fila 1 tengo el valor de menos 12. Quiere decir que si yo multiplico por 6 la fila 2, 2 por 6 me da 12 y lo sumo con la fila 1 me va a transformar este valor en 0. Así que de esa manera vamos a aplicarlo a continuación. Miremos cómo nos queda. 6 por F2, 6 por 0, 0, más F1 me queda menos 12. 6 por 2 son 12, más menos 12 nos da a 0. 6 por 0 es 0, más 0 es 0. Y 6 por 2 es 12, más menos 24 nos quedan menos 12. La fila 2 queda exactamente igual, 0, 2, 0 y 2. Y la fila 3 nos queda como 0, 0, 12 y menos 12. Hemos llegado a un punto en donde ya tenemos todos los valores con los triángulos transformados en 0. Recuerden lo que habíamos dicho al principio. Todos estos triángulos que estoy dibujando en este momento, al principio les habíamos indicado que todos estos valores debían ser 0. Pero todavía nos queda pendiente algo. Los círculos aún no se han transformado todos en 1, lo cual es relativamente sencillo. Transformar en 1, dividimos entre sí mismo y de por cierto requerimos un 1 positivo, así que si está negativo vamos a dividir entre un número negativo. Así que aquí vamos a escribir las operaciones. La fila 1 hay que dividirla entre 12, así que vamos a tener F1 sobre menos 12. En la fila 2 vamos a dividir entre 2, así que sería fila 2 sobre 2. Y en la fila 3 vamos a dividir entre 12 también, así que sería F3 sobre 12. Lo que nos daría como resultado nuestra última de las iteraciones de la siguiente manera. Menos 12 entre 12 nos da a 1. 0 entre 12 es 0. 0 entre 12 es 0. Ampliamos la matriz. Y menos 12 entre menos 12 nos da a 1. Segunda fila. 0 entre 2 es 0. 2 entre 2 es 1. 0 entre 2 es 0. Y 2 entre 2 es 1. Y finalmente tenemos 0 entre 0, entre 12 nos da 0, 0 entre 12 nos da 0, 12 entre 12 nos da a 1 y menos 12 entre 12 nos da a menos 1. De esta manera entonces nosotros podemos concluir lo siguiente. Si cada una de estas columnas representa la variable x, esta la y esta la z, entonces nosotros hemos encontrado la siguiente respuesta. La variable x tiene un valor de 1, la variable y tiene un valor de 1 y la variable z tiene un valor de menos 1 y concluimos de esta manera. X1, y igual 1 y z igual menos 1. De esta manera culminamos este problema de eliminación Gauss-Jordan.